Bienvenidos, amantes de lo desconocido. Esta noche no es una noche cualquiera. Esta noche, las puertas del cementerio no se cierran para proteger a los vivos de los muertos, sino para invitarnos a entrar. Han sintonizado este canal porque, como nosotros, saben que hay historias que se niegan a ser enterradas, susurros que se aferran al mármol frío y sombras que bailan entre las cruces cuando nadie mira. Hoy no les traemos ficción. Les traemos los ecos de lo imposible, los relatos que los propios guardianes de los camposantos han intentado olvidar. Prepárense. Lo que están a punto de escuchar son 10 testimonios del abismo, 10 cicatrices en la realidad. Asegúrense de que las puertas estén cerradas y las luces, bueno, déjenlas encendidas si lo necesitan. El viaje comienza ahora. Historia 1. La puerta del nicho que se cerraba al pronunciar un nombre en Madrid, España. El cementerio de la Almudena en Madrid no es solo un lugar de descanso, es una ciudad de mármol y silencio. Una metrópoli de los muertos que guarda más secretos que cualquier archivo viviente. El padre Anselmo había servido en la pequeña capilla adjunta al camposanto durante 4 décadas. Su fe era tan sólida como el granito de las lápidas que bendecía y su escepticismo, un escudo contra las supersticiones que, según él, plagaban a los deudos. Para él, la muerte era un final, una transición solemne, no un espectáculo de ruidos y sombras. Pero la Almudena es vieja, y lo viejo tiene memoria. Todo comenzó durante la misa de difuntos del mes de noviembre. La capilla estaba llena, el aire pesado con el olor a incienso y a crisantemos húmedos. El padre Anselmo, con su estola morada ceñida al cuello, leía la larga lista de los recordados, una letanía de nombres que se elevaba con el humo de las velas. Por el eterno descanso de doña Carmen Gutiérrez, de don Manuel Soto, de Julián Villegas. Clan. Un golpe metálico, violento y definitivo, resonó desde el fondo de la capilla, donde se encontraba la pared de nichos interiores reservada para familias antiguas. El sonido fue tan abrupto que el monaguillo dejó caer el incensario, esparciendo brasas sobre la alfombra. Los feligreses se giraron, sus rostros una mezcla de sorpresa y temor. El padre Anselmo frunció el ceño. Un golpe de viento, dijo, aunque no había ventanas abiertas. Continuó la misa, pero la solemnidad se había roto. Al terminar, se acercó a la pared de nichos. Una de las pequeñas puertas de bronce, la número 304, estaba cerrada de golpe. La examinó. La placa leía, Julián Villegas. 1890 a 1923. Anselmo la abrió con la llave maestra. El pequeño espacio estaba vacío, esperando a un descendiente que nunca llegaría. La bisagra estaba rígida, oxidada por el tiempo. No había forma de que el viento la hubiera movido. La cerró con llave, sintiendo un leve escalofrío. La semana siguiente, la misma escena. La capilla, el incienso, la lista. Anselmo llegó al nombre. Julián Villegas. Clan. Esta vez fue más fuerte. Una mujer en la primera fila soltó un grito ahogado. Ahora no había duda. No era el viento. Era el nombre. El padre Anselmo, pálido pero firme, omitió el resto de la lista y se apresuró a dar la bendición final. La gente huyó de la capilla como si el suelo quemara. Anselmo se quedó solo. La capilla estaba en penumbra, solo iluminada por el cirio pascual. Se acercó a la pared de nichos. La puerta 304 estaba, de nuevo, cerrada violentamente. ¿Qué es esto?, murmuró al aire viciado. ¿Una broma de mal gusto? Decidió hacer una prueba. Respiró hondo, su voz temblando ligeramente. Julián Villegas. Clan. La puerta, que él mismo había abierto y dejado entornada, se cerró con una fuerza que hizo vibrar el polvo en el aire. Anselmo retrocedió, su rosario cayendo de sus dedos. Esto no era fe. Esto era algo más. Pasó la semana investigando en los archivos parroquiales. Julián Villegas había sido un hombre de mala reputación en la década de 1920, un apóstata que había renegado públicamente de la iglesia y había muerto en un duelo. Su familia, devota y avergonzada, había comprado el nicho en la capilla, esperando que la proximidad a lo sagrado salvara lo que quedaba de su alma.
pero los registros también contenían una nota, escrita por el párroco de la época. El señor Villegas juró en su lecho de muerte que ni Dios ni el diablo lo tendrían, y que si su familia se atrevía a enterrarlo en suelo sagrado, él mismo cerraría la puerta a sus oraciones. Anselmo sintió que el sudor frío le recorría la espalda. Durante la siguiente misa de difuntos, la capilla estaba casi vacía. Los rumores habían corrido más rápido que un incendio en hierba seca. El padre Anselmo comenzó la misa, su voz era un hilo. Llegó el momento de la lista. Miró la hoja de papel. Miró la puerta 304, al fondo. Decidió omitir el nombre. Por el eterno descanso de don Ricardo Morales. Continuó, de doña Inés Ferreiro. Silencio. La puerta permaneció inmóvil. El padre Anselmo sintió un alivio tan profundo que casi se arrodilla. Terminó la misa, y mientras recogía los cálices, pensó que la pesadilla había terminado. Justo cuando iba a apagar el cirio, una ráfaga de aire helado, imposible en la capilla sellada, recorrió la nave. Y entonces, desde el fondo, se escuchó un golpe. ¡Clan! Más fuerte que nunca. La puerta 304 se había cerrado sola. Anselmo no había dicho el nombre. El sacerdote, temblando, se acercó. Sobre el bronce de la puerta, donde antes solo estaba el nombre, ahora había una marca fresca, como un arañazo hecho desde el interior. Esa misma tarde, el padre Anselmo contrató a un albañil. No se limitaron a cerrar el nicho. Lo llenaron de cemento y colocaron una placa de mármol liso sobre él, sin nombre, sin fecha. La puerta nunca más volvió a golpear. Pero el padre Anselmo, hasta el día de su muerte, se negó a celebrar la misa de difuntos en esa capilla. Afirmaba que, aunque la puerta ya no sonaba, a veces, cuando la iglesia estaba en silencio, podía escuchar, muy levemente, un arañazo en la piedra, como si alguien, furioso, intentara encontrar una salida que ya no existía. Si esta historia ha helado tu sangre, demuéstralo. Deja un like para honrar la memoria del padre Anselmo y suscríbete al canal. Porque hay 9 puertas más que abrir esta noche, y la siguiente, suplica por ser escuchada. Historia 2. La mujer que pedía ser desenterrada en Carolina del Norte, EUA. El cementerio de Whispering Pines, en las afueras de Raleigh, Carolina del Norte, era un lugar sofocante. El aire en verano era espeso, cargado con la humedad del sur profundo y el aroma dulce y enfermizo de las magnolias. Era un lugar donde el silencio no era pacífico, sino pesado, opresivo. Jedediah Boone era el sepulturero y cuidador, un hombre curtido por el sol y el aislamiento, cuyos únicos compañeros eran los muertos y las cigarras. El calor de ese agosto había sido brutal, y la tierra roja de Carolina del Norte se había endurecido como la cerámica. Jedediah acababa de terminar el entierro más reciente. Eliza Mae, una joven de la ciudad que había fallecido de una fiebre repentina. Un ataúd blanco, muchas lágrimas y un silencio que cayó sobre el cementerio tan pronto como el último doliente se marchó. Jedediah estaba limpiando sus herramientas en el cobertizo mientras el sol se derretía en el horizonte, pintando el cielo de un naranja enfermizo. Fue entonces cuando lo escuchó por primera vez. Un sonido débil, casi imperceptible. Parecía un susurro bajo la tierra. «Hola». Jedediah se detuvo. Miró a su alrededor. Solo los pinos y las lápidas. Debía ser el calor, o el whisky barato de la noche anterior. Volvió a su trabajo. «Por favor, ayúdenme». La voz era inconfundible. Femenina. Ahogada. Y venía de la tierra fresca. Jedediah dejó caer la pala. Su corazón, un tambor lento y pesado, golpeó contra sus costillas. Caminó lentamente hacia la tumba de Eliza Mae. El montículo de tierra roja aún estaba húmedo por el sudor de su propio trabajo. Se arrodilló, acercando la oreja al suelo. Hace mucho frío. No puedo respirar. Por favor, sáquenme de aquí. El terror puro, blanco y paralizante, se apoderó de Jedediah. Conocía los cuentos de catalepsia, de personas enterradas vivas. Era el horror supremo de la época victoriana, pero esto era el siglo XXI. Los médicos no cometían esos errores. ¿O sí?
corrió hacia su camioneta y llamó al sheriff. El sheriff Taggart, un hombre pragmático que había visto demasiadas cosas raras en esos bosques, llegó media hora después. Jedediah estaba frenético, balbuceando sobre la voz. Taggart escuchó pacientemente. Jed, dijo Taggart, su voz grave resonando en la oscuridad creciente, la gente oye cosas aquí. Es el viento entre los pinos. Es el duelo. Vete a casa. No es el viento, maldita sea. Escuche. Taggart suspiró y se arrodilló junto a la tumba. El cementerio estaba en silencio, excepto por el coro ensordecedor de los grillos. No se oía nada. Vete. Estás asustando a los vecinos. Esa noche, Jedediah no durmió. Volvió al amanecer, con los ojos inyectados en sangre. Se sentó en una lápida cercana, vigilando la tumba de Eliza Mae. El día pasó en una neblina febril. Y cuando el crepúsculo volvió a caer, también lo hizo la voz. ¿Por qué me han abandonado? Estoy aquí. Sáquenme. Esta vez, no era un susurro. Era un lamento. Durante los siguientes 3 días, el ciclo se repitió. Jedediah dejó de comer. Dejó de dormir. Se sentaba y escuchaba. Otros visitantes del cementerio comenzaron a reportarlo. Una joven pareja que visitaba la tumba de un abuelo afirmó haber escuchado a una mujer llorar bajo tierra. Un adolescente que intentaba impresionar a sus amigos grabando psicofonías capturó una voz clara que decía ayuda entre la estática. La histeria se apoderó del pequeño pueblo. El sheriff Taggart estaba siendo presionado por la familia de Eliza Mae, que estaba horrorizada por los rumores, y por los ciudadanos, que exigían una exhumación. Finalmente, con una orden judicial obtenida de mala gana, se programó la exhumación. El día señalado, el cementerio estaba rodeado. No solo por la policía, sino por curiosos, periodistas locales y la familia angustiada. Jedediah estaba al frente, con la pala en la mano, sus ojos fijos en la tierra. Comenzaron a cavar. El aire era denso y silencioso. El único sonido era el rítmico raspar de las palas contra la tierra roja y las piedras. Horas después, golpearon la madera. El ataúd blanco fue izado y colocado sobre la hierba. Hubo un momento de silencio absoluto. El médico forense, con el rostro impasible, se acercó para abrir el sello. Con un crujido de bisagras, la tapa se abrió. El grito de la madre de Eliza Mae atravesó el aire. Eliza Mae estaba muerta. No había duda. Llevaba una semana muerta, y la descomposición lo confirmaba. Pero el horror no estaba en su muerte. Estaba en los detalles. El forro de satén blanco del interior del ataúd estaba desgarrado, hecho jirones. Las yemas de los dedos de Eliza Mae estaban ensangrentadas y destrozadas, sus uñas rotas y alojadas en la madera de la tapa, como si hubiera arañado con una fuerza desesperada e inhumana. Sus ojos, aunque velados por la muerte, estaban abiertos en una expresión de terror absoluto. Había sido enterrada viva. Jedediah cayó de rodillas, vomitando. El sheriff Taggart se quitó el sombrero, su rostro ceniciento. Habían escuchado sus últimos y desesperados intentos de escapar. El caso fue cerrado como una tragedia médica. El médico que firmó el certificado de defunción perdió su licencia. Pero la historia no terminó ahí. El cuerpo de Eliza Mae fue enterrado de nuevo, esta vez después de una autopsia exhaustiva. Jedediah renunció a su trabajo esa misma tarde y se mudó del estado. El nuevo cuidador, un joven que no creía en fantasmas, informó una semana después que no podía trabajar. Afirmó que, aunque la tumba de Eliza Mae estaba ahora sellada con una gruesa losa de hormigón, a veces, justo al anochecer, todavía se podía escuchar una voz. Ya no suplicaba. No pedía ayuda. Simplemente lloraba. Un llanto ahogado, furioso y eterno, que se filtraba desde las profundidades de la Tierra Roja de Carolina del Norte. Un recordatorio de que algunos horrores no pueden ser contenidos, ni siquiera por la muerte. El silencio después de esta historia es ensordecedor. Si sientes el peso de esa tierra sobre ti, danos un like para que Eliza Mae sepa que la escuchamos. Suscríbete, porque el próximo sacerdote no vio un fantasma.
Vio su propio futuro. Historia 3. El padre que vio su propia tumba en Guanajuato, México. Guanajuato es una ciudad que desafía la lógica. Sus calles se retuercen como serpientes subterráneas y sus casas se aferran a las laderas como si tuvieran miedo de caer al abismo. Es una ciudad de colores vibrantes en la superficie, pero su fama se cimienta en lo que yace debajo, las momias. El Panteón de Santa Paula no es un lugar de descanso tranquilo, es un museo de la muerte. Un lugar donde la línea entre el aquí y el más allá es tan delgada como el papel de arroz. El padre Damián era el párroco de la iglesia contigua al panteón. Era un hombre de fe robusta, pero incluso él admitía que Guanajuato tenía una energía particular. Había oficiado innumerables funerales, había dado la extremaunción a los moribundos y había consolado a los vivos. Creía conocer la muerte. Pero la muerte, en Guanajuato, siempre tiene una última sorpresa. Era una tarde de junio, la temporada de lluvias había comenzado y el aire estaba cargado de ozono y humedad. El cielo tenía un color gris verdoso. El padre Damián decidió tomar un atajo por el panteón para llegar a la casa de una feligresa enferma. Era una ruta que había tomado cientos de veces. El panteón estaba extrañamente silencioso. La lluvia inminente había ahuyentado a los turistas. Solo se oía el viento silbando entre las criptas centenarias. Mientras caminaba por una hilera de tumbas antiguas, algo llamó su atención. Era una lápida. Una que no recordaba haber visto antes. Estaba en un pequeño claro, ligeramente apartada del camino principal. No era como las otras, desgastadas por el tiempo. Esta era de un mármol negro, pulido como un espejo, a pesar de que no había llovido. Parecía nueva. Se acercó, intrigado. Quizás una familia adinerada había restaurado una tumba antigua. Se inclinó para leer la inscripción, limpiando el polvo que el viento había depositado. Sus manos se congelaron. El aire se atascó en su garganta. El nombre grabado en la piedra era, Padre Damián Escobedo. Sintió un vértigo inmediato. Se apoyó en una tumba vecina para no caer. Esto es una broma, se dijo, su voz temblando. Una broma cruel e infantil. Pero la calidad del grabado, la solidez de la piedra, esto había costado una fortuna. Debajo del nombre, estaban las fechas. Nacido, 14 de marzo de 1975. Fallecido. El espacio para la fecha de muerte estaba en blanco. No, no estaba en blanco. Estaba recién tallado, pero aún no era visible. Era como si la piedra estuviera esperando. El terror dio paso a la ira. ¿Quién se atrevería a hacer esto? ¿Algún joven resentido por un sermón? Salió del panteón a grandes zancadas y fue directamente a la oficina del administrador. El administrador, un hombrecillo llamado Jorge, revisó los registros. No, padre. Ese lote está vacío. Ha estado vacío durante 50 años. Pertenece a la ciudad. Nadie ha comprado derechos, nadie ha pedido permiso de construcción. Pues alguien ha puesto una lápida allí, Jorge. Una con mi nombre. Jorge, pálido, acompañó al padre Damián de regreso al panteón. La tormenta estaba a punto de estallar. Llegaron al claro. No había nada. Solo hierba aplastada y barro. Ni rastro de la lápida de mármol negro. Padre, comenzó Jorge, con una mirada de lástima. Estaba aquí, gritó Damián, cayendo de rodillas, manchándose la sotana de barro. Era tan real como usted. Mármol negro, pulido. Padre, ha trabajado demasiado. El calor, la humedad. La mente juega trucos en este lugar. El padre Damián se fue a casa, pero no durmió. ¿Se estaba volviendo loco? ¿Una alucinación provocada por el estrés? Una semana después, volvió a pasar por el mismo lugar. Mismo camino, misma hora. El sol brillaba. El claro estaba vacío. Se sintió aliviado. Fue una visión, nada más. Entonces, sus ojos se posaron en la tumba donde se había apoyado, la que había usado para no caer la semana anterior. Era una estatua de un ángel llorando. En la base del ángel, donde él había puesto la mano,
había una mancha oscura. No era barro. Era un residuo aceitoso, negro y pulido, como un barniz. El pánico regresó. Durante los siguientes meses, el padre Damián se obsesionó. Evitaba el panteón. Sus sermones se volvieron oscuros, hablando de presagios y del juicio final. Los feligreses notaron que el padre había envejecido 10 años en 3 meses. Una noche, durante un sueño febril, despertó con una certeza absoluta. La lápida no era una broma. Era una advertencia. O tal vez, una invitación. Decidió enfrentar su miedo. Era la víspera del Día de Muertos. El panteón estaba lleno de vida, de velas, cempasúchil y música. Pero Damián no fue a la parte iluminada. Fue al claro oscuro. La lápida estaba allí. Tan sólida y real como la primera vez. Mármol negro, brillando bajo la luna. Se acercó, su corazón latiendo tan fuerte que dolía. Ya no tenía miedo. Solo una resignación helada. Se arrodilló y miró la inscripción. Padre Damián Escobedo nacido, 14 de marzo de 1975. Y debajo, la segunda fecha, ahora dolorosamente clara, grabada a fuego en la piedra. Fallecido, 2 de noviembre de 2025. Era esa misma noche. El padre Damián se rió. Una risa seca, quebrada. No era una advertencia. Era una cita. ¿Y el epitafio?, pensó. Una tumba tan elegante debe tener un epitafio. Miró en la base de la piedra. Había letras, pero estaban oscurecidas por la sombra. Sacó un encendedor del bolsillo. A la luz parpadeante de la llama, leyó las palabras que sellarían su destino. Aquí yace el que buscó lo que no le correspondía, y encontró lo que le pertenecía. La llama del encendedor se apagó de repente, sumergiéndolo en la oscuridad. Y en esa oscuridad, sintió una mano fría, de mármol, posarse sobre su hombro. Al día siguiente, los administradores encontraron al padre Damián. Estaba desplomado sobre un trozo de hierba en un claro apartado. Su cuerpo estaba rígido, sus ojos abiertos de par en par, fijos en un punto que nadie más podía ver. El médico forense dictaminó un ataque cardíaco masivo. Jorge, el administrador del panteón, supervisó el entierro. Por respeto, y quizás por miedo, la iglesia decidió enterrarlo en el mismo claro donde lo encontraron. Contrataron a un cantero para hacer una lápida simple de granito gris. Pero cuando el cantero llegó para tomar medidas, encontró algo que lo hizo santiguarse y salir corriendo del panteón. En el claro, ya había una lápida. Una de mármol negro, pulida como un espejo, que nadie había encargado y nadie podía mover. Y la fecha de defunción era perfecta. Hay destinos peores que la muerte. Hay citas que no podemos eludir. Si esta historia te ha hecho cuestionar la realidad, deja un like. Suscríbete al canal, porque lo que sucede en Granada no es un milagro, es una maldición que drena la vida misma. Historia 4. Las flores que perdían el color en Granada, España. El cementerio de San José, en Granada, se aferra a las faldas de la Alhambra como un niño asustado. Es un lugar de belleza inquietante, donde las vistas del Palacio Moro compiten con el silencio de las tumbas. Pero entre los mausoleos opulentos y las estatuas de ángeles, había una tumba que desconcertaba a todos. No era una tumba grande. De hecho, era casi una fosa común, una reliquia de la guerra civil marcada solo por una simple cruz de hierro forjado, oxidada por las décadas y el llanto de la lluvia. La llamaban la Cruz del Soldado sin nombre. El fenómeno era conocido por los cuidadores del cementerio desde hacía generaciones, pero recientemente había captado la atención de los turistas morbosos. Cualquier flor, sin importar cuán vibrante, que se colocara sobre esa cruz, perdía su color. No se marchitaba. No se secaba. Se volvía blanca. El padre Miguel, el capellán del cementerio, despreciaba el espectáculo. Lo consideraba un truco de la química del suelo, una anomalía que la gente usaba para alimentar supersticiones. Era un hombre de ciencia y fe, y creía que ambas podían coexistir. Un día, un equipo de televisión local llegó para filmar el fenómeno. Miguel los observó desde la distancia con desdén.
Vio como la reportera, con una sonrisa ensayada, colocaba un ramo de rosas rojas, de un rojo sangre intenso, sobre la base de la cruz. La cámara hizo zoom. Ante los ojos de todos, ocurrió la transformación. No fue instantánea, sino aterradoramente rápida. Fue como ver un vídeo en cámara rápida de la vida siendo succionada. Las rosas, pétalo por pétalo, se drenaron de su color. El rojo se desvaneció a un rosa pálido, luego a un marfil enfermizo, y finalmente, en menos de 30 segundos, todo el ramo era de un blanco puro, fantasmal. La reportera jadeó, su sonrisa desapareció. El padre Miguel sintió un escalofrío. Esa noche, Miguel no pudo dormir. El cinismo había dado paso a una profunda inquietud. Decidió que la ciencia debía explicar esto. Tomó una pala pequeña, una bolsa para muestras y una linterna, y se dirigió al cementerio cerrado. La noche era clara, la alhambra brillaba bajo la luna. El silencio era total. Llegó a la cruz del soldido sin nombre. Sobre ella, las rosas blancas del equipo de noticias brillaban como huesos pulidos. En el nombre de Dios, que haya una explicación lógica, murmuró. Se arrodilló y comenzó a cavar con la pala de jardín en la base de la cruz. La tierra era compacta, pero extrañamente cálida al tacto. No había nada inusual. Sacó una muestra de tierra y la guardó en la bolsa. Continuó cavando. Unos centímetros más abajo, su pala golpeó algo metálico. No era la cruz. Era algo más. Apartó la tierra con las manos. Era una pequeña caja de lata, del tamaño de una caja de tabaco, completamente corroída por el óxido. Con el corazón latiendo con fuerza, forzó la tapa. Dentro, sobre un lecho de terciopelo podrido, había dos cosas. La primera era una medalla militar, irreconocible por el óxido. La segunda era un mechón de cabello. Un mechón de cabello rubio brillante, atado con una cinta azul pálido. De repente, una voz detrás de él lo hizo saltar. No debería estar aquí, padre. Era el viejo jardinero, Mateo, que había trabajado en el cementerio durante 60 años. Sostenía un farol. Mateo, me asustaste. Estaba tomando muestras. Mateo miró la caja en la mano de Miguel. Su rostro arrugado se ensombreció. Así que la encontró. La caja de Ana María. ¿Ana María?, preguntó Miguel, poniéndose de pie. La gente cree que esta es la tumba de un soldado, dijo Mateo, su voz baja. No lo es. No del todo. Durante la guerra, un joven soldado republicano fue herido y se escondió aquí. Fue encontrado por Ana María, una joven que traía flores a la tumba de su madre. Lo cuidó en secreto, trayéndole comida y vendajes. Miguel escuchaba, fascinado. Se enamoraron, como solo pueden hacerlo los jóvenes en tiempos de guerra. Él le dio su medalla. Ella le dio un mechón de su cabello. Pero alguien los delató. Los soldados nacionalistas llegaron. El joven soldado fue ejecutado, justo aquí, sobre esta tierra. Dios mío, susurró Miguel. Pero la historia no termina ahí, dijo Mateo, sus ojos fijos en la cruz. Cuando lo arrastraron para llevárselo, Ana María se aferró a él, llorando. Los soldados, en su crueldad, la golpearon y la arrojaron a un lado. Ella golpeó su cabeza contra una lápida. Murió 2 días después. Miguel miró la caja, el cabello rubio. El soldado fue arrojado a una fosa común en otro lugar. Pero Ana María, su familia la enterró. Pero su espíritu, padre, su espíritu nunca se fue de este lugar. Ella sigue aquí, buscándolo, esperando. ¿Y las flores?, preguntó Miguel. El día que la enterraron, dijo Mateo, su hermana pequeña dejó un clavel rojo sobre la tierra fresca. Al instante, se volvió blanco. Ana María murió de dolor, padre. Y su dolor es tan profundo, tan absoluto, que absorbe la vida de todo lo que la toca. Le roba el color al mundo, así como la guerra le robó el color a su vida. Miguel sintió que las lágrimas brotaban en sus ojos. Miró la cruz, que ahora no le parecía un símbolo de fe, sino un ancla de tragedia. ¿Qué hacemos, Mateo?
Lo mismo que siempre hemos hecho. Respetarla. Mateo tomó la caja de la mano de Miguel y la volvió a colocar suavemente en el agujero. La cubrió con tierra. Ella no es un monstruo, padre. Es un corazón roto. El padre Miguel volvió a su capilla, pero ya no era el mismo hombre. Al día siguiente, el análisis de la tierra volvió del laboratorio, suelo normal. Alto contenido de hierro. Nada inusual. Miguel sabía la verdad. La ciencia no podía medir un corazón roto. 2 días después, el padre Miguel regresó a la cruz del soldado sin nombre. El equipo de televisión había dejado más flores, ahora todas blancas, un testamento del dolor de Ana María. Miguel no trajo rosas rojas ni claveles vibrantes. Trajo un pequeño ramo de las únicas flores que el dolor no podía tocar, gipsopila, comúnmente conocidas como «no me olvides». Las colocó en la base. Se arrodilló y rezó. No por el alma del soldado, ni por el alma de Ana María. Rezó para que, algún día, pudieran encontrarse de nuevo. Cuando se fue, las pequeñas flores blancas permanecían, mezclándose con las que habían sido drenadas. Un pequeño faro de pureza en un mar de dolor descolorido. Y por primera vez en mucho tiempo, el aire alrededor de la cruz no se sentía frío. El dolor puede dejar cicatrices más profundas que cualquier tumba. Si la historia de Ana María te conmovió, deja tu like. Suscríbete, porque en Illinois, los funerales no siempre terminan cuando se entierra el ataúd. A veces, ni siquiera comienzan. Historia 5, el entierro que se repetía cada madrugada en Illinois, EUA. El cementerio de Bachelors Grove, cerca de Chicago, Illinois, ya tenía una reputación. Era uno de esos lugares que coleccionaba apodos como el cementerio más embrujado de América. La gente hablaba de luces fantasmales, de una Madonna blanca y de una granja que se desvanecía. El padre Thomas Callahan, asignado a la parroquia rural cercana, había escuchado todas las historias y las había descartado como folclore local para asustar a los adolescentes. Thomas era un hombre práctico, un ex capellán militar que había visto horrores reales en Afganistán. Los fantasmas de Bachelors Grove le parecían pintorescos en comparación. Su rectoría colindaba con los terrenos del cementerio, separada solo por una valla de hierro oxidada y una línea de robles nudosos. A menudo, tarde en la noche, miraba por la ventana de su estudio hacia la quietud del camposanto. Fue una noche de octubre, con la niebla rodando desde el pequeño estanque del cementerio, cuando vio el funeral por primera vez. Eran las 3:15 de la madrugada. Un insomnio persistente lo había llevado a su estudio. Miró por la ventana y se sorprendió al ver luces. No las luces espectrales de las que hablaban las leyendas, sino linternas. Un pequeño grupo de personas, quizás una docena, estaba reunido alrededor de una fosa abierta en la sección más antigua del cementerio. Un entierro a esta hora, murmuró Thomas. Era ilegal, por no decir profundamente extraño. Observó, fascinado y perturbado. El grupo estaba inmóvil, sus figuras negras recortadas contra la niebla. Un hombre, que parecía ser un sacerdote por su vestimenta oscura, aunque no era él, estaba de pie a la cabeza de la fosa, con un libro en la mano. Un simple ataúd de pino estaba suspendido sobre el agujero. Lo más extraño era el silencio. Absoluto. No había llantos, ni palabras del sacerdote, ni el sonido de la tierra siendo removida. Era como ver una película sin sonido. El sacerdote cerró el libro. Los portadores del féretro bajaron el ataúd. Luego, uno por uno, la procesión se disolvió en la niebla, desapareciendo entre las lápidas. Thomas se quedó en la ventana durante 1 hora, esperando verlo regresar, esperando oír un coche. Nada. Al amanecer, antes de la misa matutina, cruzó la valla. El rocío cubría la hierba. Encontró el lugar que había estado observando. La sección antigua. No había ninguna fosa abierta. No había tierra removida. No había huellas en la hierba húmeda. Un sueño, se dijo a sí mismo, frotándose los ojos. Un sueño muy vívido. Pero a las 3:15 de la noche siguiente, despertó de golpe, como si una alarma silenciosa hubiera sonado. Fue a la ventana. Estaban allí de nuevo. Mismo lugar. Mismas figuras.
Mismo ataúd de pino. La misma pantomima silenciosa. El sacerdote fantasma, el libro, el descenso del ataúd, la dispersión en la niebla. Thomas sintió un miedo que no había experimentado en el campo de batalla. Esto no era el peligro de las balas, era el horror de lo ilógico. La tercera noche, se preparó. Se vistió y esperó en su porche oscuro con una potente linterna. A las 3:15, aparecieron. «Basta», dijo Thomas, su voz temblando solo un poco. Cruzó la valla y caminó hacia la aparición. La niebla era densa y fría, se aferraba a él. Podía verlos más claramente ahora. Estaban vestidos con ropas anticuadas, de finales del siglo XIX. Sus rostros estaban borrosos, indefinidos. «En el nombre de Dios, les pregunto quiénes son», gritó Thomas. El grupo no reaccionó. El sacerdote fantasma seguía murmurando palabras silenciosas de su libro. Thomas estaba a solo unos metros de la fosa. Podía ver el ataúd de pino, la madera áspera. Entonces, notó dos cosas que hicieron que su sangre se convirtiera en hielo. Primero, la fosa no contenía tierra. Estaba vacía, pero no era un agujero. Era una mancha de oscuridad absoluta, una oscuridad que parecía absorber la luz de su linterna. Segundo, el ataúd. No había cuerpo en él. De hecho, no había fondo en el ataúd. Era solo un marco de madera de pino. «¿Qué están enterrando?», susurró. El sacerdote fantasma levantó la cabeza. Su rostro era un remolino de niebla, pero Thomas sintió una mirada de infinita tristeza. El sacerdote fantasma señaló, no al ataúd, ni a la tumba. Señaló a Thomas. Entonces, el sacerdote fantasma habló. Su voz no sonó en los oídos de Thomas, sino dentro de su cabeza. Era seca, como hojas muertas. «Repetimos el entierro, pero el cuerpo nunca llega. Estamos atrapados en el funeral. Y tú eres el único que puede vernos». «¿Qué quieren de mí?», preguntó Thomas, retrocediendo. «No queremos nada. Somos el eco». «Pero tú, ¿por qué estás aquí?». «Los vivos no deberían ver el funeral de la medianoche». La figura del sacerdote dio un paso hacia él. Las otras figuras se giraron al unísono, sus rostros borrosos ahora fijos en él. Thomas entró en pánico. Encendió su linterna más potente directamente hacia el sacerdote. La luz golpeó a la figura, y ésta no la reflejó. Simplemente pasó a través, pero la figura pareció estremecerse. Thomas corrió. Corrió sin mirar atrás, saltó la valla y se encerró en la rectoría, rezando el Padre Nuestro una y otra vez hasta que salió el sol. Esa mañana, solicitó su traslado. El obispo, confundido por la urgencia de un hombre tan estoico, se lo concedió. El nuevo sacerdote, el padre Miguel, era joven e idealista. Thomas solo le dio un consejo al entregarle las llaves. «No importa lo que oigas, no importa lo que veas. Después de la medianoche, mantén las cortinas de tu estudio cerradas. Este lugar tiene sus propias ceremonias». Thomas se fue ese día. Pero el horror lo siguió. Durante el resto de su vida, cada noche, exactamente a las 3:15 de la madrugada, despertaba empapado en sudor frío. Y en la oscuridad de su habitación, ya fuera en Chicago, en Roma o en su último lecho de enfermo, oía el sonido que no había escuchado en el cementerio, el sonido de la tierra cayendo sobre un ataúd de pino. El funeral de Bachelor's Grove nunca había estado enterrando un cuerpo. Había estado esperando uno. Y ahora, sabían el nombre de Thomas. El funeral se había completado, no en Illinois, sino en la privacidad de su alma aterrorizada. Hay ecos que el tiempo no puede borrar. Si este funeral silencioso te ha perturbado, deja un like. Suscríbete si te atreves, porque en Tlaxcala, las estatuas no solo observan el duelo, participan en él. Historia 6. La mujer que lloraba sangre en Tlaxcala, México. El pequeño pueblo de Huamantla, en Tlaxcala, es famoso por sus alfombras de aserrín y su devoción religiosa. Pero en el panteón municipal, alejado de las festividades coloridas, existía una fe más oscura, centrada en una tumba que todos conocían y temían, la tumba de la Llorona de piedra. No era una llorona en el sentido de la leyenda, sino una estatua.
Una escultura de tamaño natural de una mujer con el rostro velado, arrodillada en perpetua vigilia sobre la tumba de la familia Mendoza, una familia que se había extinguido hacía un siglo en circunstancias trágicas. La estatua era una obra de arte macabra. El velo de mármol parecía tan fino que una brisa podría moverlo, y bajo él, se intuía una boca abierta en un grito silencioso. El padre Gabriel, recién llegado de la ciudad, había oído los rumores. Decían que la estatua lloraba. No agua. Lloraba sangre. Es resina del árbol de arriba, le dijo Gabriel a su sacristán, un anciano local llamado Benito. O óxido del hierro interno. Todo tiene una explicación. Benito negó con la cabeza, sus ojos nublados por las cataratas y el conocimiento local. Solo llora durante las oraciones de difuntos, padre. Cuando rezamos por las almas del purgatorio. Ella escucha. Gabriel decidió poner fin a la superstición. Organizó una vigilia de oración por los difuntos en el panteón al atardecer, justo al lado de la tumba de los Mendoza. Quería demostrarle al pueblo que era solo piedra. El sol se ponía, tiñendo el cielo de un rojo violento que se reflejaba en las lápidas. El aire era frío. Un pequeño grupo de feligreses se reunió, sus rosarios haciendo un sonido seco en sus manos. El padre Gabriel se paró frente a la estatua. Estaba seca. El mármol, gris y polvoriento. Ven, le dijo a Benito. Quiero que mires de cerca. No hay truco. Comenzó la oración. Padre nuestro, que estás en el cielo. Las voces se unieron a la suya, un murmullo que se elevaba en el aire quieto del panteón. Gabriel observaba la estatua. Nada. Llegaron al requiem. Requiem a aeternam dona eis, domine. Dals el descanso eterno, Señor. Fue entonces cuando Benito soltó un quejido. Padre, mire. Gabriel miró. Y su fe científica se hizo añicos. Debajo del velo de mármol, donde se intuían los ojos cerrados, dos líneas delgadas y oscuras comenzaron a formarse. No goteaban. Se filtraban, como si la piedra porosa estuviera sudando agonía. Un líquido espeso, de un rojo oscuro, casi negro, comenzó a trazar un camino por las mejillas esculpidas. Es sangre, gritó una mujer. El líquido goteaba del mentón velado de la estatua y caía sobre la lápida con un sonido suave, casi imperceptible, tap, tap, tap. El padre Gabriel, paralizado por una mezcla de horror y asombro, se acercó. El olor era inconfundible. No era pintura. No era resina. Era el olor cobrizo y salado de la sangre fresca. Sigan rezando, gritó, aunque su propia voz le fallaba. Es una señal. Debemos rezar más fuerte. Pero mientras más rezaban por los muertos, más profusamente lloraba la estatua. Las lágrimas de sangre ahora corrían por el cuello de la escultura, manchando el mármol de su pecho. La escena era grotesca, una profanación de la piedad. Deténganse, ordenó Gabriel. La gente dejó de rezar. El silencio cayó sobre el panteón, roto solo por el goteo de la estatua. Y tan pronto como las oraciones cesaron, el flujo de sangre disminuyó, se detuvo, y la piedra volvió a estar seca, aunque manchada. Gabriel se quedó allí mucho después de que los aterrorizados feligreses huyeran. Se quedó hasta que la luna estuvo alta, estudiando la estatua. Tocó la mancha. Estaba pegajosa. Pasó la noche en los archivos de la iglesia. La historia de la familia Mendoza era un capítulo oscuro. El patriarca, don Alejandro Mendoza, había sido un hombre cruel que había perdido a su esposa e hijos por una enfermedad que, según los rumores, él mismo había traído de un viaje. Pero la estatua no era de su esposa. La estatua había sido comisionada por él, pero la modelo había sido una joven sirvienta llamada Isabel, de quien se decía que don Alejandro había abusado. Isabel se había quitado la vida, arrojándose a un pozo, después de la muerte de los hijos de Mendoza, a quienes ella había amado como propios. Don Alejandro, en un ataque de culpa o de locura, había encargado la estatua para la tumba familiar, pero con el rostro velado, para que nadie pudiera ver el rostro de Isabel, o quizás, para que ella no pudiera ver su tumba. La estatua no lloraba por los Mendoza. Lloraba por los niños.
Lloraba por ella misma. El padre Gabriel regresó al panteón. Era casi el amanecer. Se paró frente a la estatua manchada. No rezó por los difuntos. No rezó el requiem. Isabel, dijo suavemente, poniendo su mano sobre la piedra fría. No estás en el purgatorio. Tu sufrimiento ha terminado. Te perdonamos. Descansa. Rezó, no por ella, sino para ella. Habló de paz, de liberación, del amor de Dios por los inocentes. La estatua permaneció inmóvil. Seca. De repente, un sonido rompió el amanecer. Un crujido, como el de una piedra antigua partiéndose bajo presión. Gabriel retrocedió. El velo de mármol de la estatua, intacto durante un siglo, se agrietó. Un trozo de la escultura, el que cubría la boca, se desprendió y cayó a la hierba. Debajo, la boca de la estatua no estaba abierta en un grito. Estaba cerrada. En una leve, casi imperceptible, sonrisa de paz. El padre Gabriel supo que había presenciado un milagro, pero no uno que pudiera contar desde el púlpito. La estatua de Huamantla nunca volvió a llorar sangre. Las manchas rojas se desvanecieron con la primera lluvia, como si nunca hubieran existido. Pero los lugareños dicen que si visitas la tumba en una noche tranquila, ya no sientes el terror de la piedra sangrante, sino la calma de una vigilia finalmente terminada. Algunas almas están tan rotas que incluso la piedra llora por ellas. Si esta historia de redención te ha tocado, deja un like. Suscríbete al canal, porque en Barcelona, un sacerdote descubrió que no todas las sombras obedecen las leyes de Dios. Historia 7. El sacerdote que fue seguido por una sombra en Barcelona, España. El cementerio de Montjuïc en Barcelona es una ciudad vertical de los muertos, un laberinto de nichos y mausoleos que se aferran a la colina, vigilando el Mediterráneo. Es un lugar de belleza abrumadora y una soledad aún mayor. El padre Martí era el capellán de este vasto dominio. Era un hombre enérgico, de pasos rápidos, que conocía cada atajo y cada escalera oculta. Le gustaba caminar por el cementerio al atardecer, cuando el sol poniente incendiaba el mármol y el aire del mar barría el calor del día. Era su momento de paz, su paseo de reflexión. Una tarde de finales de verano, notó algo extraño. El sol estaba bajo, proyectando sombras largas y dramáticas desde las cruces y los ángeles de piedra. Mientras Martí caminaba por la avenida principal, su propia sombra se extendía delante de él, larga y delgada. Pero junto a la suya, había otra. Se detuvo en seco. Junto a su sombra, pegada a ella pero distinta, había una segunda sombra. Era más oscura, más gruesa, y tenía una forma que no podía definir. No era humana. Era, encorvada, con bordes que parecían retorcerse, como el humo. Miró a su alrededor. Estaba solo. Miró al cielo. No había nubes. No había nada que pudiera proyectar esa segunda sombra. Extraño, murmuró. Se movió, y la sombra se movió con él, pegada a la suya. Se rascó la cabeza. Su sombra lo imitó. La otra sombra permaneció inmóvil, pegada a sus pies. Se sintió ridículo. Es un truco de la luz. El sol está en un ángulo extraño. Continuó su paseo, pero la sensación de paz se había evaporado. Cada pocos pasos, miraba hacia abajo. La sombra seguía allí, su compañera no deseada. Llegó a la capilla y entró en la sacristía. La luz artificial inundó la habitación. Miró al suelo. Su sombra normal estaba allí. La otra, se había ido. Soltó un suspiro de alivio. Estoy cansado. Eso es todo. Pero al día siguiente, la sombra regresó. Esta vez, la notó por la mañana. El sol estaba alto, su sombra era un pequeño charco a sus pies. Y en ese charco, estaba la otra. Una mancha de oscuridad más profunda, como un agujero en el suelo. El padre Martí comenzó a experimentar, un terror frío creciendo en su pecho. Se paró de espaldas al sol. Su sombra se proyectaba detrás de él. La otra sombra también. Se paró de cara al sol. Lógicamente, no debería tener sombra visible.
Pero la tenía. La sombra oscura permanecía a sus pies, desafiando la posición del sol. Esta sombra no era un producto de la luz. Era algo que se había adherido a él. El terror comenzó a afectar su trabajo. Durante los funerales, mientras estaba de pie junto a la tumba, no podía dejar de mirar al suelo, observando cómo la mancha oscura parecía palpitar levemente sobre la tierra sagrada. Durante la misa, la veía moverse en el suelo del altar bajo la luz de las velas. Se convirtió en su prisión. Dejó de salir durante el día. Celebraba misa en la penumbra. Los feligreses pensaban que estaba enfermo. Él sabía que estaba siendo cazado. Una noche, se despertó sudando. Había soñado que la sombra se levantaba del suelo y lo cubría. Decidió que no podía huir. Tenía que enfrentar esto. Bajó a la cripta de la capilla, el lugar más oscuro y sagrado que conocía. No encendió las luces. Solo una vela. «Te veo», gritó a la oscuridad. «En el nombre de Cristo, muéstrate». «¿Qué eres?» En el suelo de piedra, a la luz de la única vela, su sombra parpadeaba. Y junto a ella, la otra sombra. Parecía más grande en la oscuridad, más densa. «No te tengo miedo», mintió. La sombra en el suelo comenzó a moverse. Se separó de la suya. Se deslizó por el suelo, independiente. Se movió hacia la pared de la cripta. Y luego, comenzó a trepar. El padre Martí observó, horrorizado, cómo la mancha de oscuridad se deslizaba por la piedra, desafiando la gravedad. Se detuvo en una de las lápidas de la cripta, una que siempre había estado allí pero a la que nunca había prestado atención. La sombra se extendió sobre la lápida, cubriendo el nombre grabado como una mancha de tinta. Martí levantó su vela. La lápida pertenecía a un inquisidor del siglo XV, Fray Alonso de Tejada, conocido como la Sombra de Dios, por su habilidad para encontrar herejes. Los registros decían que había muerto en su cama, pero los rumores siempre habían hablado de que había sido asesinado por las familias de sus víctimas y enterrado, en secreto en la cripta. La sombra en la pared comenzó a pulsar, y Martí escuchó un susurro, como el de 1000 voces atrapadas. «Nos encontró», susurraba. «Nos juzgó. Nos quemó. Pero ahora, él está en la oscuridad. Y nosotros somos la oscuridad». La sombra se despegó de la pared. Ahora no era una mancha plana. Tenía forma. Era una columna de oscuridad retorciéndose, un vacío en el aire. Y se movía hacia él. «Atrás», gritó Martí, levantando su crucifijo. La sombra se detuvo. El crucifijo brillaba débilmente. «Tu luz es pequeña, padre», susurraron las voces. «Y su sombra es grande». La sombra no era Fray Alonso. Eran sus víctimas. Cientos de almas atrapadas, fusionadas por el odio y el dolor, ancladas a la tumba de su verdugo. Y se habían aferrado al primer sacerdote que había mostrado suficiente luz como para notar su oscuridad. «No soy él», dijo Martí, su voz temblando. «No soy vuestro enemigo. Eres un hombre de Dios. Eres como él». La sombra se abalanzó. Martí no corrió. Hizo lo único que podía. Apagó la vela. La cripta quedó en oscuridad absoluta. Silencio. Martí contuvo la respiración. Podía sentir el frío de la sombra a su lado. Podía oler el polvo y el ozono. «Señor», rezó en su mente, «si he de morir, que sea en tu luz». Esperó. Pasó 1 minuto. Luego 10. Tembloroso, encendió un fósforo. La cripta estaba vacía. La sombra había desaparecido. Salió de la cripta al amanecer. El sol de la mañana bañaba Montjuic. El padre Martí se paró en la plaza, sintiendo el calor en su rostro. Miró al suelo. Su sombra era suya, y solo suya. Nunca supo por qué la oscuridad lo había liberado. ¿Fue su oración? ¿O fue el acto de apagar la luz, de unirse a ellos en la oscuridad, lo que rompió el vínculo? El padre Martí continuó sus paseos por el cementerio. Pero desde ese día, nunca más caminó al atardecer. Y siempre,
Incluso en el día más brillante, llevaba consigo dos cosas, su crucifijo y una linterna muy potente. Porque había aprendido que no todas las sombras huyen de la luz, algunas, simplemente, esperan a que te acostumbres a ellas. No toda la oscuridad es ausencia de luz. Alguna oscuridad tiene voluntad propia. Si esta historia te hizo mirar 2 veces tu propia sombra, deja un like. Suscríbete, porque en Texas, ni siquiera la tumba es el destino final. A veces, es solo el comienzo de la lucha. Historia 8, la tierra que rechazó un cuerpo en Texas, Iowa. En el este de Texas, donde el suelo es arcilla roja y los pinos son tan altos como las torres de una iglesia, hay un pequeño cementerio familiar llamado Rebukes Rest, el descanso del repudio. El nombre, que originalmente era una referencia bíblica, había adquirido un significado mucho más literal y siniestro. La familia M.C. Cuyow había sido propietaria de esas tierras durante generaciones, y las habían trabajado con una mezcla de piedad calvinista y brutalidad sureña. El último de la línea era Silas M.C. Cuyow, un hombre tan malo como el whisky de contrabando que destilaba. Se decía que había matado a un hombre por una deuda de juego, que había estafado a su propia hermana para quitarle sus tierras y que había muerto en su porche, solo, maldiciendo a Dios con su último aliento. El pueblo de Pineville sintió un alivio colectivo. Pero Silas había dejado un testamento claro, quería ser enterrado en Rebukes Rest, junto a los ancestros que había deshonrado. El padre Frank, de la única iglesia del condado, fue el único lo suficientemente valiente, o tonto, para oficiar el servicio. No había dolientes. Solo Frank, 2 sepultureros reacios llamados Babe y Cletus, y el ataúd de roble barato de Silas. Era un día de agosto, el calor era tan denso que podías beberlo. Las cigarras gritaban como almas condenadas. Enterramos este cuerpo, comenzó Frank, limpiándose el sudor de la frente, cenizas a las cenizas, polvo al polvo. Babe y Cletus bajaron el ataúd a la fosa recién cavada. La tierra roja parecía resistirse. Comenzaron a palear la tierra. El sonido de la arcilla golpeando la madera del ataúd era soso y final. Terminaron, formaron un montículo pulcro y se santiguaron. Que Dios tenga piedad de su alma, padre, dijo Babe, porque nadie más la tendrá. Se fueron. El padre Frank se quedó un momento, rezando para que la tierra aceptara al hombre que el mundo había rechazado. A la mañana siguiente, Babe llamó al padre Frank antes del amanecer. Su voz era puro pánico. Padre, tiene que venir. Tiene que verlo. Frank llegó a Rebukes Rest mientras la niebla de la mañana aún se aferraba al suelo. La tumba de Silas estaba abierta. No como si la hubieran desenterrado. La tierra había sido empujada. El montículo de tierra roja estaba esparcido en un círculo perfecto alrededor del agujero, como si una pequeña explosión hubiera ocurrido desde abajo. Y en el fondo del agujero, el ataúd de roble descansaba, intacto. Animales, dijo Frank, pero no lo creía. No había huellas. Ningún animal hace esto, susurró Cletus, que se había unido a ellos. Es la tierra, padre. No lo quiere. Con un sentimiento de pavor que le helaba la huella, Frank ordenó a los hombres que lo enterraran de nuevo. Esta vez, la tierra parecía más pesada. Tuvieron que luchar contra ella. Esa tarde, el padre Frank colocó una pesada cruz de piedra, tomada de una tumba más antigua, sobre el montículo de Silas. Que esto te mantenga abajo, murmuró. A la mañana siguiente, la escena era peor. La cruz de piedra había sido arrojada a 10 metros de distancia, rota en 2. La tierra estaba revuelta, arrojada aún más lejos. Y el ataúd de Silas no estaba en el fondo de la fosa. Estaba en la superficie. Apoyado en el borde del agujero, como si hubiera intentado salir y se hubiera cansado. Babe y Cletus se negaron a tocarlo. Esto es obra del diablo, padre. No vamos a luchar contra el suelo. El padre Frank estaba solo, frente a un ataúd que se negaba a ser enterrado. El calor era sofocante, pero él sentía un frío mortal. ¿Qué quieres, Silas?, gritó al aire quieto. ¿Qué te mantiene aquí? Abrió su Biblia y comenzó a leer el rito de exorcismo. Caminó alrededor de la tumba, arrojando agua bendita sobre el ataúd y la tierra circundante.
El agua bendita chisporroteaba sobre la madera del ataúd como si cayera sobre una sartén caliente. Un olor a azufre y pino podrido llenó el aire. Frank continuó rezando, su voz cada vez más fuerte, aunque sus rodillas temblaban. «Va de retro, Satana». De repente, el ataúd se sacudió. Se deslizó del borde y cayó de nuevo en la fosa con un golpe sordo. Frank no se detuvo. Rezó durante 1 hora. Luego, solo, con el sol golpeando su espalda, tomó la pala. Palada tras palada, devolvió la tierra roja a la fosa. Pero esta vez, la tierra parecía ansiosa. Saltaba de la pala, llenando el agujero con una velocidad antinatural. En cuestión de minutos, la tumba estuvo llena. Agotado, Frank cayó de rodillas. El silencio había regresado, las cigarras se habían callado. La tumba permaneció cerrada. Pasó 1 semana. Frank visitaba el cementerio todos los días. La tumba de Silas McCullough se mantuvo sellada. La tierra lo había aceptado. O eso pensaba él. 1 mes después, un fuerte temporal azotó el este de Texas. Llovió durante 3 días seguidos. Cuando el tiempo amainó, Frank fue a inspeccionar el cementerio en busca de daños. Rebukes Rest estaba inundado. El agua corría por las colinas. Cuando llegó a la tumba de Silas, su corazón se detuvo. La lluvia había erosionado la tierra. Pero no había creado un sumidero. La tumba estaba intacta, pero la tierra sobre ella se movía. No era una convulsión. Era un movimiento lento, rítmico, casi imperceptible. Como un pecho subiendo y bajando. Como si la tierra misma estuviera respirando. La tierra no había rechazado a Silas. Lo había digerido. El padre Frank observó cómo la tierra roja se hinchaba y se contraía, y supo que había cosas peores que ser rechazado por la tierra. Lo peor era ser aceptado por algo que no era Dios. Huyó de Rebukes Rest y nunca regresó. El cementerio fue clausurado, vallado y olvidado. Pero los lugareños dicen que si pasas por allí en una noche calurosa de Texas, no necesitas escuchar el viento. Solo necesitas observar el suelo. Porque en una tumba sin nombre, la tierra todavía respira, manteniendo prisionero a Silas McCullough en un abrazo vivo y hambriento. Hay prisiones de las que ni la muerte puede liberarte. Si sientes el peso de esa tierra que respira, déjanos tu like. Suscríbete ahora, porque nuestra penúltima parada es Campeche, donde los muertos no siempre se quedan en sus tumbas. A veces, solo miran por la ventana. Historia 9, la niña que se despedía desde la ventana del osario en Campeche, México. El cementerio de Pomush, en Campeche, tiene una relación única con la muerte. Aquí, el Día de Muertos no es solo para poner flores. Es el día de la limpia de huesos, un ritual ancestral en el que las familias abren las tumbas, sacan los restos de sus seres queridos y limpian amorosamente cada hueso. Es un acto de recuerdo, no de horror. El padre Esteban, sin embargo, encontraba el ritual profundamente perturbador. Era un hombre de la capital, enviado a esta pequeña comunidad maya, y sus sensibilidades modernas chocaban con estas tradiciones antiguas. El cemento de Pomush es famoso por sus osarios abiertos. Pequeñas cajas de mampostería, apiladas como apartamentos, con un frente abierto o una pequeña ventana de vidrio, que permite a los vivos ver los cráneos y huesos de los muertos, a menudo vestidos con ropas bordadas. Era una tarde bochornosa, justo antes de que comenzara la temporada de lluvias. El padre Esteban estaba cerrando la iglesia cuando vio que había dejado su breviario en el panteón, donde había estado consolando a una viuda. Suspirando, regresó. El cementerio al atardecer era un lugar extraño. Los cráneos en los osarios parecían observarlo desde sus cajas, sus cuencas vacías reflejando la luz naranja del crepúsculo. Esteban caminaba rápido por el sendero principal. A su derecha, estaba el osario más grande y antiguo, una estructura de piedra cerrada con una pesada puerta de hierro y cadenas gruesas. Este no estaba abierto al público. Pertenecía a la familia de la Vega, una estirpe de hacendados que se había extinguido en el siglo XIX, y se rumoreaba que estaba lleno de huesos de niños que habían muerto de fiebre amarilla. El osario tenía una sola ventana alta, un pequeño rectángulo de vidrio sucio cerca del techo,
probablemente para ventilación. Mientras pasaba, Esteban escuchó un ruido. Un leve toc, toc, toc. Se detuvo. El sonido era inconfundible. Alguien golpeaba un vidrio. Miró a su alrededor. Estaba solo. Toc, toc, toc. Vino desde arriba. Desde el osario de la Vega. Esteban levantó la vista hacia la pequeña ventana polvorienta. Había una cara allí. Era el rostro pálido de una niña, de no más de 6 o 7 años. Tenía el cabello oscuro y grandes ojos tristes. Estaba presionando su rostro contra el vidrio. El padre Esteban se quedó helado. Su mente corrió tratando de encontrar una explicación lógica. Un niño del pueblo se había metido allí. Estaba atrapada. «Espera», gritó. «Voy a sacarte». Corrió hacia la puerta de hierro. Estaba cerrada con un candado tan grande como su puño, cubierto de óxido y telarañas. Era obvio que no se había abierto en décadas. Miró frenéticamente a su alrededor. No había otra entrada. Volvió a la ventana. La niña seguía allí. Pero ahora, no parecía asustada. Lo miraba con una curiosidad melancólica. Levantó su pequeña mano, sus dedos apenas visibles a través del vidrio sucio, y saludó. Un pequeño y lento movimiento de despedida. «¿Quién eres?», susurró Esteban. La niña sonrió. Una sonrisa diminuta y triste. Y entonces, se desvaneció. No se apartó de la ventana. Simplemente se disolvió, como el azúcar en el agua. Esteban se quedó mirando el vidrio vacío durante un minuto entero. Luego corrió. Corrió a la casa del cuidador del cementerio, don Ignacio, un hombre maya que sabía más de los muertos que de los vivos. «¿Hay una niña?», jadeó Esteban. «Encerrada en el osario de la Vega». Don Ignacio lo miró, sus ojos negros e impasibles. No mostró sorpresa. «No está encerrada, padre. Está en casa». «¿Qué? Vi a una niña viva». «No, padre. Vio a Inesita. La pequeña Inés de la Vega. Murió en 1891. La última de su familia en morir aquí». «Pero me saludó», insistió Esteban, su voz quebrándose. «Sí», dijo don Ignacio, asintiendo lentamente. «Le gusta saludar. Especialmente a los recién llegados. ¿Les da la bienvenida, o la despedida?» Esteban se sintió mareado. «Pero, el osario, los huesos». «En Pomush», dijo don Ignacio, poniéndose de pie y tomando su farol, «los huesos se quedan, pero el espíritu a veces se aburre. Inesita solo quería jugar». «Pero no se preocupe, padre. Es inofensiva. Solo está sola». El padre Esteban no durmió esa noche. La imagen de esa pequeña mano saludándolo desde detrás del vidrio sucio estaba grabada en su mente. Al día siguiente, contra su mejor juicio, compró una pequeña muñeca de trapo en el mercado. Fue al cementerio. Se paró debajo de la ventana del osario de la Vega. No había nadie. «Para ti, Inés», dijo, su voz temblando. Dejó la muñeca en el alféizar de piedra, fuera del osario, donde la lluvia no la alcanzaría. Se sintió como un tonto. Un sacerdote católico dejando ofrendas a un fantasma. Volvió a la iglesia. Pero cuando miró hacia atrás desde la puerta del cementerio, se detuvo. La muñeca ya no estaba en el alféizar. No había viento. Era imposible que se cayera. Simplemente, ya no estaba. El padre Esteban se santiguó. No por miedo, sino por una extraña sensación de consuelo. Aprendió mucho sobre la fe en Pomush. Aprendió que el amor por los muertos puede ser tan tangible como limpiar sus huesos, y que a veces, un fantasma no es más que un niño solitario que solo quiere que alguien le devuelva el saludo. A veces, los que más nos asustan son los que más necesitan nuestra compasión. Si el saludo de Inesita te conmovió, deja tu like. Suscríbete si estás listo para la última historia, porque en Albacete, la cruz sabe exactamente a quién señalar. Historia 10. El crucifijo que giraba hacia la tumba equivocada en Albacete, España.
La Mancha, en España, es una tierra de extremos, sol abrasador, vientos implacables y una fe tan dura como la tierra seca. En un pequeño pueblo cerca de Albacete, la iglesia de San Miguel se erguía como el único refugio contra los elementos y contra el miedo. El padre Lorenzo era un hombre de rutinas. Misa por la mañana, confesiones por la tarde, y funerales cuando era necesario. La iglesia era antigua, y sobre el pasillo central, justo antes del altar, colgaba un enorme crucifijo de madera del siglo XVII. Estaba suspendido por una gruesa cadena de hierro. El crucifijo era el centro de la iglesia, pero tenía una peculiaridad. Durante los funerales, y solo durante los funerales, se movía. No era un balanceo por el viento. La iglesia estaba siempre sellada. Era un giro lento, deliberado, casi doloroso. No importaba dónde se colocara el ataúd. En el momento en que el padre Lorenzo comenzaba la liturgia, el pesado crucifijo de madera comenzaba a girar sobre su eje. Lentamente, centímetro a centímetro, la figura de Cristo giraba, alejándose del ataúd y del altar. Siempre giraba en la misma dirección, hacia la esquina trasera derecha de la iglesia. Hacia una tumba sin nombre. Era una simple losa de piedra en el suelo, desgastada por los siglos, sin inscripción alguna. La tradición local decía que era la tumba de un pecador, alguien a quien se le había negado un entierro en tierra sagrada pero que, por una donación de última hora, se le había permitido un lugar dentro de los muros, en la oscuridad. El padre Lorenzo había intentado de todo. Había hecho que el herrero revisara la cadena, era sólida. Había buscado corrientes de aire, no había ninguna. Había bendecido el crucifijo, no cambió nada. El pueblo lo aceptaba como una de esas cosas. Decían que Cristo no podía soportar mirar la muerte y que miraba hacia el pecador buscando compañía. Pero a Lorenzo le inquietaba profundamente. Sentía que no era un acto de piedad. Se sentía como una acusación. Un frío día de invierno, enterraban a doña Elvira, la mujer más piadosa del pueblo. Una santa, según todos. Había dedicado su vida a la iglesia y a los pobres. Seguramente hoy, pensó Lorenzo, Cristo la mirará. El ataúd de Elvira estaba frente al altar. La iglesia estaba llena. Lorenzo comenzó el servicio. Yo soy la resurrección y la vida. Y con un gemido de madera vieja, el crucifijo comenzó a girar. Lento, implacable. La cabeza coronada de espinas se apartó de la santa doña Elvira y giró, como un faro, hasta que apuntó directamente a la tumba sin nombre en la esquina. Lorenzo sintió una oleada de ira. Esto es una blasfemia, pensó. Esa noche, decidió resolver el misterio. Si la cruz apuntaba a la tumba, él sabría qué había en esa tumba. Con dos hombres de confianza del pueblo, y después de muchas oraciones pidiendo perdón por la posible profanación, trajeron palancas y martillos. La losa de piedra era pesada. Les llevó una hora moverla. El aire que salió de la cripta era viciado, pero no olía a muerte. Olía a polvo y a algo más, a hierro. Bajaron una linterna. No había un ataúd. Había una pequeña caja de madera podrida. Lorenzo, con el corazón en la garganta, bajó a la pequeña cripta. Abrió la caja. No contenía huesos. Contenía 30 monedas de plata, ennegrecidas por el tiempo. Y un trozo de pergamino. Con manos temblorosas, Lorenzo llevó el pergamino a la luz. La tinta estaba desvaída, pero la caligrafía era clara. Era una confesión, escrita por un sacerdote de la iglesia en 1648. El sacerdote confesaba haber aceptado un soborno, las 30 monedas, de una familia noble para declarar que un campesino inocente era culpable de herejía. El campesino había sido quemado. El sacerdote, atormentado por la culpa, había escrito la confesión y la había enterrado, pidiendo ser enterrado sin nombre. Él era el pecador. Judas, susurró Lorenzo. Enterramos a un Judas al pie del altar. De repente, todo tuvo sentido. El crucifijo no giraba hacia la tumba. Giraba para alejarse del funeral, para señalar al verdadero pecador en la iglesia. No era una acusación a los muertos que llegaban.
Era un recordatorio eterno de la traición que yacía en los cimientos de la propia iglesia. Lorenzo miró hacia el crucifijo, que ahora colgaba inmóvil en la penumbra. ¿Qué hacemos, padre?, preguntó uno de los hombres. Lorenzo pensó un momento. Podía revelar la verdad, limpiar el nombre del campesino, condenar al sacerdote. O podía hacer lo que el crucifijo había estado haciendo durante siglos, mantener la vigilia. Ponemos la losa de nuevo en su lugar, dijo Lorenzo. Y rezamos por todas las almas de esta iglesia. Las que están en los bancos, y las que están bajo nuestros pies. Volvieron a sellar la tumba. Pero antes, Lorenzo tomó las 30 monedas de plata y las hizo fundir para crear un nuevo cáliz para la comunión. El crucifijo nunca dejó de girar. Pero para el padre Lorenzo, ya no era una maldición. Era un sermón silencioso. Un recordatorio de que en cada funeral, no solo se juzga al que está en el ataúd, sino también a los que quedan atrás. Y que la cruz no siempre apunta al cielo, a veces, apunta a la verdad enterrada justo debajo de tus pies.